Ok, en la clase de hoy de primero medio en biología vamos a hablar de algo muy importante, algo que normalmente no tomamos en cuenta, pero intrínsecamente dentro de la biología está, ¿ok? Hoy vamos a hablar de los reinos de la naturaleza. Vamos a tocar un punto como la historia, un poco sobre quiénes fueron los primeros científicos en aplicar un método de clasificación, ¿ok? Y cómo están clasificados todos estos seres vivos dentro de la naturaleza. Históricamente se han Profesor, medido... ¿Cómo? Cuéntame, Martín. pero yo creo que de los reinos sería, por ejemplo, del Monera, del Fungi, de todo ello. Sí, Creo que es lo de que hecho, puede contar igual. nombraste dos de los reinos que vamos a hablar hoy día, ¿ok? Eh, Sí, para hacer un resumen, hay 5 reinos, ¿ok? Así como nombró Martín, está el reino Monera, el reino Fungi. El Monera son el de las bacterias, el Fungi es el de los hongos, ¿ok? Está el reino Protista, que es el que tiene organismos que todavía no han clasificado, o tienen problemas de clasificación, o tienen muchas características de distintos tipos y no logran clasificarlos. Y también está el Vegetalia y plantae. animalia. ¿Cómo? El vegetalia y animalia, vegetales y animales. El vegetal y el animal. Correcto, correcto, Letelier. Está el vegetal y el animal. Entonces, vamos a ver parte de la historia, ¿ok? Primeramente. Entonces, así como podemos ver acá, para resumir toda esta teoría que está acá, hoy en el tema número 7, vamos a ver a estos dos señores que están acá, ¿ok? Uno de ellos es Aristóteles, que es este señor que está acá, uno de los grandes filósofos, grandes científicos que conocimos a partir de toda la historia que hemos leído, ¿ok? Y el otro se llama Carlos Linneo, pero ya vamos a explicar qué hizo cada uno de ellos. Estas grandes figuras de la historia, ¿ok? Como Aristóteles y Carlos Linneo y otros científicos, dedicaron muchos años en la clasificación de las formas no humanas, ¿ok? Recuerden que antes solamente era posible clasificar a simple vista, porque no existían grandes eh, inventos como el microscopio o eh, procesadores de ADN para saber si son compatibles o no dentro del mismo reino, ¿okay? Pero lo anterior solamente dio cabida a dos grandes reinos, el animal y el vegetal, como dijo Letelier. Solamente existía el reino animal porque era lo que podían ver las personas y el reino vegetal porque eran las plantas, ¿ok? Sin embargo, Aristóteles clasificó la mayoría de las especies animales que conocemos hoy en día. Y él publicó un libro, una obra que se llama Historia de los animales, ¿ok? Donde en cada uno de los capítulos explicaba que existían los mamíferos, que existían otro tipo de animales con escamas, que eran los reptiles, que existían los acuáticos y los separaba en grandes grupos, ¿ok? No es como ahora. Sin embargo, mientras Carlos Linneo sabía que estaba el reino animal y el reino vegetal, él no solamente hizo lo de la clasificación del reino animal y el reino vegetal, él también les colocó nombre y apellido, ¿ok? Así como dice la teoría que los clasificó en reino animal y vegetal, ¿ok? Eh, Él creó la clase taxonómica, que es la clase, el orden, género, especie, ¿ok? Ese tipo de nombres que consideramos allí le da el nombre y el apellido a cada uno de los seres vivos, ¿ok? ¿Quién se acaba de conectar? Rebolledo. Ok, ese señor, Carlos Linneo, fue el padre de la taxonomía como tal. Él le asignó o hizo categorías dentro de los reinos, ¿ok? Que hay que respetar. Y eso es uno de los temas próximos, taxonomía, si no me equivoco. En esos temas de taxonomía es el próximo, o sea, el próximo dentro de 2 semanas. Vamos a ver ese tema. En ese tema de taxonomía con Carlos Linneo vamos a ver esencialmente que todos los organismos tienen un nombre y un apellido, ¿ok? Así como yo me llamo José Ferrer y así ustedes se llaman como tienen su nombre, ¿ok? Este señor le colocó un nombre y apellido a cada ser vivo del planeta, ¿ok?
no solamente él, obviamente un grupo de científicos y todavía hasta les han modificado el nombre. Como por ejemplo, ¿cuál es nuestro nombre y apellido en el reino animal? Seres humanos. Seres humanos. ¿Y cómo se llaman los seres humanos en el reino animal? Nosotros tenemos un nombre y un apellido. ¿Ok? Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Es considerado el género, ¿ok? Eso igual lo vamos a explicar bien en la clase, pero para que tengan una idea, el género es el nombre y la especie es el apellido. En nuestro caso, nuestro género es Homo, ¿ok? Homo de iguales, porque todos los seres humanos somos iguales en cuanto a morfología, ¿ok? Pero en cuanto a características somos muy distintos, lógico. Pero en cuanto a especie, existen las personas Homo sapiens, que son consideradas las personas de hasta el año 99, y están las personas que somos Homo sapiens sapiens, que somos las personas que nacimos relativamente después del 90, ¿ok? Por ejemplo, ustedes entran en esa generación porque nacieron la mayoría después del 2000, y yo también entro porque nací en el 94, ¿ok? Entonces, en teoría, somos organismos Homo sapiens sapiens, ¿ok? Somos una subespecie, que eso lo vamos a ver bien en el sistema de clasificación. Pero si, por ejemplo, vemos el coco, la planta de coco que vemos en el trópico, se llama Cocos nucifera, ¿ok? Cocos porque es el fruto que da esa planta, tienen características que los científicos veían a simple vista, ¿ok? Y nucífera porque rinde cabida a otra característica de la planta. Normalmente, por ejemplo, el mango se llama Mangifera indica, ¿ok? Porque lógicamente el fruto era lo que se podía ver, lo que los científicos podían observar, y indica porque fue descubierta en la India, ¿ok? El científico descubrió esa planta o había visto esa planta por primera vez en la India, ¿ok? Sin embargo, normalmente son características morfológicas del cuerpo o morfológicas del ser vivo para poderle colocar un nombre, y alguna característica aparte de las visibles puede ser tanto fisiológica como del lugar donde se encuentra o su hábitat, ¿ok? Eh, Sin embargo, para tener idea de un animal, por ejemplo, tenemos el león, que se llama Pantera leo, Pantera porque es toda la generación de felinos, y leo porque se caracteriza por ser el león, ¿ya? Igual hay varios tipos de pantera, no el animal pantera, sino la especie como tal, ¿ok? El género como tal. Sin embargo, Carlos Linneo tuvo un error al inicio, y él no solamente colocó a los animales y a las plantas, ¿ok? Él también colocó a los minerales. Sin embargo, él se dio cuenta y fue descartado este reino porque los minerales no tienen vida, simplemente son elementos o agrupaciones de elementos, ¿ya? Entonces sabemos que Aristóteles clasificó dos grandes grupos, y el más importante dentro de Aristóteles, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿O qué libro hizo Aristóteles? De los animales. El de los animales. ¿Y Carlos Linneo qué hizo? Así en lo general, Los clasificó. los clasificó y solamente los dividió en grandes grupos. ¿Cuáles eran esos tres grandes grupos? Y uno estaba errado. Y al parecer solamente le estoy dando clase a Matías. Él los clasificó en el reino animal. ¿Y qué Vegetal otro y fue? mineral. Vegetal y mineral. Y sabía que el mineral al tiempo se dio cuenta que estaba errado, ¿cierto? Sin embargo, otros científicos propusieron los que prácticamente conocemos hoy día. Propusieron el animal y el vegetal. También puede ser protista. Sí, el protista lo propuso el otro científico, Ernest Haeckel, ¿ok? Él propuso que existe el reino protista, que era ese reino donde no había una clasificación, ¿ok? Todos esos bichitos que no estaban clasificados los lanzaron para allá, todo, ¿ok?
como no eran animales ni vegetales, los lanzaron todos para allá. Bacterias, virus, que ya para ese tiempo estaba el boom del microscopio, ¿ok? Sin embargo, otros científicos, recuerden que estamos hablando de una Inglaterra, de una Europa muy vieja, estamos hablando de 1600, 1700, o sea, ni pensar en invenciones tecnológicas actuales, ¿no? Otros grupos solamente separaron la célula eucariota y la célula procariota, ¿ok? Que eso lo vamos a ver bien, lo vieron bien en octavo medio, y si no lo vieron, lo voy a explicar rápido. La célula procariota es aquella que está compuesta técnicamente de los organismos del reino Monera, ¿ok? Ya vamos a explicar, y del reino protista. Y las células procariotas por lo general son unicelulares. Son aquellas que no tienen un núcleo verdadero dentro de la célula, ¿ok? Si imaginamos la célula como un frasco, como un huevo frito, ¿ok? Imaginamos un huevo frito, donde la clara es la célula y la yema es el núcleo. Esta célula procariota no tiene núcleo, ¿ok? Carece de un núcleo. Sin embargo, cuando hablamos de la célula eucariota, ¿ok? Hablamos de esa célula típica del huevo frito que vemos, que la parte blanca es el citoplasma y la parte amarilla es el ADN en el núcleo, ¿ok? Esas son las diferencias más grandes que tienen. Una no tiene núcleo y la otra tiene núcleo, ¿ok? Pero en la actualidad, a medida del avance tecnológico, lógicamente, se han hecho oficiales hasta 7 reinos, ¿ok? Actualmente consideran hasta 7 reinos actuales, en donde está, lógicamente, lo que hemos venido hablando. Monera, que son las bacterias, protista, que son los organismos que están sin clasificar, Plantae o plantas, ¿ok? El reino vegetal, Animalia o animal, el reino de los animales, y el fungi, que era lo que habíamos hablado, son 5. Otros científicos colocan el reino de las arqueas, pero las arqueas también entran dentro del reino Monera. Las arqueas son esos organismos que viven en condiciones muy adversas o muy difíciles, por decirlo de esa manera. Viven en fondos de volcanes a altas temperaturas, viven en el fondo de las fumarolas del océano, donde las cantidades de azufre es inhabitable para algunas especies, hasta para nosotros mismos, o sea, es corrosivo, quema. Viven en condiciones súper adversas de frío extremo bajo cero, cosas que no pueden hacer otros organismos, ¿ok? Sin embargo, este actualmente es considerado tanto un reino aparte como reino Monera. O sea, todavía está esa disputa científica, ¿ok? Y igualmente existen los organismos cromistas, ¿ya? Que simplemente son aquellas células eucariotas evolucionadas, pero que no tampoco entran dentro de los animales ni vegetales, ¿ok? Y los científicos simplemente hicieron otro reino para ellos y entonces consideran 7 reinos. Arquea y cromaide, ¿ok? Pero cromista también le dice. Animalia vegetal, fungi, plantae y animalia vegetal, fungi, protista y monera. Entonces serían 7, pero nosotros solamente vamos a hablar de los 5 oficiales, ¿ok? En los 5 reinos, como pueden ver acá, todos hablamos de los 5 reinos de la naturaleza. Y toda criatura que exista en toda la tierra debe estar dentro de esos reinos, ¿ok? Sin embargo, pueden ver en la imagen que hay 6 reinos. Están los procariotas, que hablábamos que eran esas células que no tienen núcleo, en donde se encuentran las bacterias y las arqueas, ¿ok? Sin embargo, dentro de las bacterias y arqueas, los científicos lo consideran un solo reino, que es el reino Monera, ¿ok? Entonces, debajo de la línea negra, como podemos ver aquí en la imagen, está ese reino Monera, ¿ok? Sin embargo, en las células eucariotas, que hablábamos que era esa célula típica del huevo frito, donde lo blanco era el citoplasma y lo amarillo era el núcleo con el material genético, todos los demás reinos son de tipo eucariota, ¿ok?
¿ok? Y pues, por supuesto existen los otros reinos, el animal, el fungi, el protista y el plantae, que es lo que hemos venido hablando. Los organismos se agrupan en cada uno de esos reinos de acuerdo a sus características, ¿ok? La primera clasificación taxonómica es el dominio. En esa clasificación taxonómica que creó el señor Linneo, Carlos Linneo, ¿recuerdan? Habla del dominio. Y el dominio es cómo está compuesto su célula. Si su célula es procariota o su célula es eucariota. Recuerden que también podemos hacer sinónimo de célula eucariota a la célula eucarionte, ¿ok? Y la célula procariota a la célula procarionte, ¿ok? Son sinónimos. Procarionte, procariota, procaria, ¿ok? Todos esos son sinónimos. Y eucariota, eucaria, eucarionte también son sinónimos. La terminología o el sufijo no tiene que ver con respecto a la definición, ¿ok? Igualmente, recordemos que la clase de taxonomía la vamos a ver luego. La vamos a ver dentro de 2 semanas. Algunos contemplan ante este dominio el término vida, ¿ok? Si están vivos o no. Por eso, aún los virus no están clasificados como organismos vivos, ¿ok? Por eso algunas personas dicen, ay, ¿en qué reino están los virus? Si ya tenemos en los protistas que están los organismos sin clasificar, en el plantae las plantas, en el fungi los hongos, en el animal y los animales. Y en el monera las bacterias y las arqueas. ¿Dónde quedan los virus? Los virus no son considerados protistas porque tampoco tienen una clasificación general, pero en sus estudios se han dado cuenta que todavía no son unos seres vivos, ¿ok? Los virus todavía no son considerados seres vivos porque no tienen esa complejidad de nacer, crecer, reproducir y morir, como todos los demás seres vivos. Además, el material genético de ellos está disperso en una cápsula, similar a la de las bacterias, pero no tiene vida propia, ¿ok? No hay ese proceso metabólico al igual que en las bacterias. Recuerden que todos los seres vivos necesitan un metabolismo para poder comer. Nosotros tenemos, por ejemplo, la producción de energía a partir de los carbohidratos, proteínas, lípidos, etc. Los animales, la mayoría de los animales. Las plantas tienen fotosíntesis para poder alimentarse. Las bacterias, algunas son fotosintéticas, otras necesitan algún elemento característico para alimentarse, como los quimiosintéticos. Están los saprofíticos, ¿ok? Que degradan la materia, etc. Pero los virus todavía no han sido considerados un ser vivo, ¿ok? Porque no han demostrado ese tipo de alimentación que tienen. Sin embargo, también se caracterizan porque tienen la capacidad, como les había dicho, de nacer, crecer, metabolizar, o sea, comer, sustentarse, ¿ok? Reproducirse y morir. Pero en cuestiones de vida, el dominio continúa en el reino. Luego del dominio, si hablamos de la taxonomía, hablábamos de que era el dominio eucaria o procaria. No había otro dominio. O eran eucariotas o eran procariotas. Y luego hablábamos del reino. Si es plantae, por ejemplo, lógicamente si es una planta. Si es fungi, es animal. Si el organismo está sin clasificar, ¿qué organismo es? ¿Qué reino sería? ¿Qué reino sería si el organismo no está clasificado o tiene muchas características para ser clasificado? No puedo leer el chat. Vamos a ver, vamos a revisar. Dicen protista. Protista, Constanza, correcto. Recuerda que cuando estoy en la diapositiva no puedo leer el chat, me tengo que salir de las pestañas, ¿ya? Entonces, protista, Constanza, correcto. Si hablábamos de entonces que venía en la clasificación taxonómica, hablábamos del dominio, que era el tipo de célula que posee el individuo o el ser vivo. Y aparte hablábamos de un reino, que son los que estamos hablando hoy día. Aparte vienen otras clasificaciones, otras jerarquías, ¿ok? Otros pasos para poder llegar hasta el nombre correcto de ese ser vivo, ¿ok? Sin embargo, acá podemos ver unas imágenes de
individuos característicos de cada uno de los reinos, ¿ok? Podemos ver un animal, lógicamente vemos así un cerdito, un chancho, vemos acá una bacteria, un hongo, un organismo protista, que este creo que es una euglena, ¿ok? Es un organismo que realiza fotosíntesis, pero a la vez es unicelular y no es considerado un alga, tampoco es una planta. Entonces, lógicamente lo lanzan para el reino protista. Así vagamente diciendo lanzan, lo clasifican en el reino protista. Y acá hay unas bacterias que son de tipo arquea, ¿ok? Que viven en el fondo de las fumarolas del océano, donde las cantidades de azufre son muy altas y no pueden vivir cualquier ser vivo. Sin embargo, estas bacterias han sido encontradas allá abajo. Y hay científicos que no lo clasifican como un reino aparte, como les venía diciendo. Y por eso está el símbolo de negativo, el símbolo de prohibido, porque va considerado dentro del reino Monera hasta la actualidad. ¿Ok? Depende del científico con el que estemos hablando, depende de la bibliografía científica que leamos. Sin embargo, vamos a empezar a pasar a hablar de cada uno de los reinos. Esto es teórico, pero sabemos entonces que cada reino posee características distintas y por eso los organismos son clasificados de esa manera. Pero si hablamos del reino Monera, hablamos de que son organismos protistas, ¿ok? Perdón, son organismos procariotas que no tienen un núcleo definido en sus células, ¿ok? Y empezamos a hablar del reino Monera. De esta manera incluye a todas las bacterias arqueobacterias, que estábamos hablando que son las arqueas, ¿ok? Que son esos organismos que pueden vivir en cualquier parte. Las cianobacterias, que son por lo principal acuáticas, o son esas bacterias que existieron en la Tierra primitiva, ¿ok? Recordemos que antes, cuando la Tierra era primitiva y se estaba formando, cuando el Big Bang, hace muchísimo tiempo, esta Tierra estaba muy caliente porque recibía constantemente el impacto de meteoritos, no tenía una atmósfera, recuerden que no existía, no existía el oxígeno como tal, y no había vida, ¿ok? Sin embargo, también debemos tener en cuenta que los asteroides, ¿ok? Por lo general están hechos de hielo, de agua congelada, ¿ok? Cuando esos asteroides caían dentro de la Tierra, empezaron tanto a descongelarse como a enfriar la Tierra y empezaron a crear todos esos grandes océanos que tenemos hoy día, ¿ok? Mares y océanos. Sin embargo, estas algas verde azules empezaron a evolucionar poco a poco a partir de caldos primitivos de proteínas, carbohidratos, y fueron creando esta célula primitiva que era la procariota, ¿ok? Y vieron que podían hacer o podían comer a partir de la luz y las cosas que encontraban en el medio, ¿ok? Pero estas algas verde azules, así como lo dice la teoría, no deben ser consideradas, no deben confundirse con el reino Plantae, porque a pesar de que hacen fotosíntesis, no son clasificadas algas como tal, ¿ok? Sin embargo, si seguimos en la teoría, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Entonces, si hablamos de los integrantes de Reino Monera, sabemos que todos estos cuentan con una organización procariota. Sabemos que la procariota es esa célula que no tiene un núcleo de ADN definido, ¿cierto? El ADN está disperso. La molécula de ADN, que es esa escalera que vemos retorcida en las películas y en las imágenes, no lo tiene. Tiene la escalera de ADN, todo ser vivo tiene ADN, pero no lo tiene empaquetado como nosotros los seres humanos que tenemos cromosomas, que son esas cositas XX y XY para los hombres, XX para las niñas. Si hacen alusión a eso, si más o menos saben de lo que les estoy hablando. Sí, Ok, en esos XXY, en los hombres y en las mujeres o en los seres vivos, animales, en la célula eucariota, que es la célula verdadera, ese ADN está empaquetado en el núcleo. En las células procariotas, ese ADN o esa escalera retorcida que normalmente vamos a ver este año y el otro, vamos a ver bastante ADN, y en cuarto, también en cuarto medio, eh,
no está empaquetado, ¿ok? Este ADN está disperso en la célula. Imaginemos que la célula procariota es una botella de agua, ¿ok? La capa de afuera es una capa peptídica que protege la célula, ¿ok? Es una capa protectora. La parte de adentro de la botella es una pared celular, ¿ok? Que también la tienen las plantas, pero es una similitud. Y todo el agua que está dentro del envase de agua es el citoplasma, ¿ok? Y es como si agregáramos una cucharada de café a ese citoplasma, ¿ok? Donde tienen varios organelos y el ADN está disuelto en el citoplasma, no está específicamente en un sitio. Entonces, teóricamente lo dice, pues carecen de un núcleo celular diferenciado mediante una membrana, como lo tienen los eucariotas. Los eucariotas sí lo tienen, así como otras estructuras internas. Viven en casi todos los ambientes de la Tierra. Viven en profundidades marinas, en profundidades de cualquier índole, ¿ok? Y superficies terrestres, incluso hasta en los tractos digestivos de los seres humanos. Sabemos que hay bacterias en todas partes, ¿ok? Y que depende de la alimentación de estas bacterias, nos pueden afectar a los seres humanos o a los animales y plantas de acuerdo al tipo de bacteria que sea. Por ejemplo, muy conocida, muy famosa a nivel mundial, se encuentra la Escherichia coli. Esto es una bacteria que causa un tipo de gastroenteritis, un tipo de enfermedad gástrica, ¿ok? Es aquella persona que siempre tiene diarrea, que siempre tiene náuseas, por lo general es muy delgada, tiene problemas gástricos, ¿ok? Y esto lo causa una bacteria que se llama Escherichia, es su nombre, y coli es su apellido. Y esto lo vamos a ver en clasificación taxonómica, ¿ok? Recuerden que todos tienen nombre y apellido. Por cierto, aquí hay otro. Algunos investigadores coinciden que las bacterias como Lactobacillus casei, se podría pronunciar, o case, si lo pronunciamos en inglés, que no es inglés, es latín, logran un buen funcionamiento del sistema. ¿Ven? Aquí tenemos que una bacteria normalmente la tenemos en el estómago y causa un buen funcionamiento del tracto digestivo. ¿Ven? Eso no lo había leído. Sin embargo, algunas, no todas, pueden ser perjudiciales. Depende, como les dije, depende de la alimentación de la bacteria, ¿ok? Si la bacteria es saprofítica, si la bacteria es parásita o la bacteria es simbiótica. Este lactobacillus, perdón, debe alimentarse de la lactosa que nosotros consumimos o del ácido láctico que producimos, por lo general. Por eso debe tener el nombre de Lactobacillus. Y debe ser un bacilo, así como este moradito que ven acá en la imagen, ¿ok? Por las características que me está dando el nombre. Sin embargo, este debe ser un organismo simbiótico que se ha adaptado a nuestro cuerpo, ¿ok? A nuestro sistema metabólico de los seres humanos, sin lograr una parasitosis, ¿ok? Sin lograr ser parásita, como por ejemplo la que les nombré, que es la Escherichia coli, o el Blastocitis hominis, que también son bacterias que causan problemas en el tracto intestinal. La mayoría están en el estómago, pero es porque necesitan un medio acuoso. Recuerden que todos los seres vivos necesitan algo que comer, ¿ok? Tanto porque ellos producen el alimento como porque necesitan comerse algo para poder tener energía, ¿verdad? Sin embargo, todas las bacterias necesitan un medio líquido, un medio acuoso para poder moverse y poder reproducirse, ¿ok? Eh, estas, estas bacterias o estos organismos del reino Monera necesitan, para reproducirse, se pueden reproducir mediante la parte asexual, o sea, no necesitan ligar su ADN. En biología hablamos de asexual cuando no ligan su ADN, ¿ok? Y un organismo es capaz de dividirse mediante mitosis. Y sexual, cuando ligan su ADN con otro organismo, ¿ok? Con otro organismo igual. Por ejemplo, lógicamente en los animales está el macho y la hembra. En las bacterias no hay un macho y una hembra, sino que ligan su ADN. Ellos a través del proceso de meiosis
ligan su ADN y pueden tener dos células con ADN combinado. O sea, ellos tratan de combinar su ADN, ¿ok? Sin embargo, los científicos no dudan que las bacterias hayan sido las responsables de la creación de la vida. Cuando hablamos de esas algas verde azules que estaban en el planeta, que el planeta estaba muy caliente y los asteroides chocaban constantemente con el planeta, y estos asteroides dieron origen al momento de derretirse a los océanos, ¿cierto? Estaba esta Tierra, lógicamente todo estaba vuelto lodo, habían cataclismos eléctricos en la atmósfera, que no era una atmósfera, ¿ok? Pero en el cielo. Habían tormentas eléctricas, lluvia ácida, dieron origen a todos esos elementos que conocemos hoy día en la química, pero la unión de esos elementos dio cabida o dio la unión perfecta para que hubiesen estas primeras algas verde azules. O sea, el conjunto de todos esos elementos, al pasar los años con el calor, las tormentas eléctricas, etcétera, dieron el caldo perfecto, lo llaman caldo primitivo, o sea, como una sopa, ¿ok? Para que estas algas pudiesen darse a la vida, ¿ok? O estas células pudieran ser unicelulares. Recuerden que esto necesita una sola célula para poder vivir. No es como nosotros, que tenemos muchas células para poder vivir, ¿ok? Esto, una sola célula hace todo. Nace, crece, se reproduce y se muere. Y se mantiene metabólicamente, lógicamente. No es como nosotros, que necesitamos muchas células, las epiteliales, que son las de la piel, las óseas, que son las de los dientes y los huesos, las células nerviosas, que son las neuronas del cerebro, las hematopoyéticas, que son las de la sangre, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos millones de tipos de células, ¿ok? Sin embargo, en estos señores Modera o en estas señoras bacterias, solamente existe una sola célula para poder ser un individuo, ¿ok? Eh, y lógicamente estábamos hablando de que se adaptan, ¿ok? La mayoría se adaptan a un ambiente ecológico. Inclusive, se descubrió un grupo de bacterias que puede vivir bajo el hielo a lo largo, en un lago de la Antártida, ¿ok? En un lago de la Antártida se descubrió que hay un grupo de bacterias que vive a menos 13 grados y consumen en elevadas concentraciones de sal, azufre, amoníaco y óxido nitroso. No tienen luz y no tienen oxígeno. Entonces quiere decir que son bacterias anaerobias que no necesitan oxígeno para vivir, ¿ok? No necesitan la luz tampoco, la luz solar, porque viven bajo el hielo. Sin embargo, allí tienen altas concentraciones de sal, azufre, amoníaco y de óxido nitroso también. Pueden ser unas bacterias quimiosintéticas que necesitan algún tipo de esos elementos que están allá abajo, ¿ok? Que acabamos de nombrar, para poder comer, o simplemente son bacterias tipo arqueas, que viven en condiciones muy extremas, que era lo que veníamos hablando, y son consideradas Monera, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto al reino Monera? No. ¿Seguro? Ya sabemos que son entonces esos organismos procariotas, ¿ok? Donde con una sola célula ellos son felices, ¿ok? Y tienen distintos tipos de alimentación, ¿ya? Ahora, si pasamos a reino protista, aquí es donde vamos a tener un problemita, pero es fácil de descifrar o de resolver ese problema. Sabemos que son esos organismos que no están sin clasificar. Pero entonces dice teóricamente que el reino protista se reúnen todos aquellos organismos eucariontes, escuchen bien, eucariontes, o sea, multicelulares, necesitan varias células para vivir, que no pertenecen a ningún otro reino eucariota. Los otros reinos eucariotas, ¿cuáles son? Los tenemos aquí. ¿Cuáles son? Eucariotas. ¿Cuáles son? El fungi, la animalia, el Y protista, procariotas. la bacteria. No, me confundí. El fungi, la animalia. ¿Cuáles otros? Plantae, protista, Ajá. bacteria y archaea. Ok.
si seguimos hablando entonces del reino protista, sabemos que son todos esos organismos que no pueden ubicarse en otro reino, ¿ok? Algunos son unicelulares, otros son multicelulares, ¿ya? Pero ellos no tienen, pensaba que no estaba grabando, ellos no tienen una clasificación como tal. Tienen una clasificación taxonómica, ¿ok? Ellos tienen una clasificación taxonómica tal cual para darle un nombre y un apellido. Pero no tienen una clasificación como tal en cuanto a las características que desempeñan en el medio, ¿ok? Sin embargo, unos son unicelulares, como estos señores que tenemos aquí, que son unas diatomeas, por lo que estoy viendo, estos señores que parecen aquí unos bichitos, ¿ok? Estos son un tipo de alga, esto es un tipo de, parece un balantidium, y esto es un bórex, ¿ok? Esto es otro tipo de organismo protista que no está clasificado. Este organismo que ven acá, que parece una tapa de un frasco, ¿ok? Hace fotosíntesis. Este verde que está acá es considerado, no lo consideran un alga, pero realiza fotosíntesis y está en el mar, ¿ok? Sin embargo, no podemos hablar de cada uno de los animales, no terminaríamos nunca, pero ya sabemos que algunos son unicelulares, que necesitan una sola célula, y otros son multicelulares, pero por sus características no están clasificados en ningún reino y crearon un reino para ellos solos, ¿ok? Donde las características más llamativas son que tienen flagelos. Flagelos son como extremidades. Son extremidades que tienen la célula para que puedan moverse, como estos pelitos que ven acá en estos bichos, ¿ok? Estos pelos que ven acá, ¿ok? O tricomas, son flagelos, ¿ok? Y ayudan a las bacterias, o en este caso a los organismos protistas, porque no podemos llamarlos bacterias, ¿ok? A moverse. Por eso tienen flagelos. Sin embargo, ya sabemos que esos flagelos sirven para el impulso y el movimiento, ¿ok? El número menor de protistas se emplean pseudópodos, ¿ok? Sin embargo, en las bacterias hablamos que tienen un flagelo. Acá en los protistas hablamos que tienen pseudópodos, porque con esto los ayudan a mover, ¿ok? Y no solamente los ayudan a moverse, también los ayudan a comer, porque si hay algo en el medio acuoso donde ellos están, con esos flagelos o con esos pseudópodos, también les ayudan a llevarse el alimento a la boca, ¿ok? Sin embargo, no solamente viven una sola bacteria por allá, una sola bacteria por acá, no. Esas bacterias no han pensado porque no tienen un sistema nervioso, pero han aprendido a vivir en colonias, ¿ok? En colonias o en grupos para que puedan desarrollarse, crecer, reproducirse y hacer toda su vida un poco más fácil si viven en grupos, ¿ok? Agrupadas. Por eso acá abajo dice que pueden manifestarse como filamentos, o sea, una sola bacteria maldicha, un solo organismo protista, colonias, ¿ok? Donde están un grupo de organismos todos aglomerados y no todos son microscópicos, así como podemos ver esta pseudoalga que está acá, ¿ok? Esta pseudoalga que está acá es un grupo de organismos protistas que están todos en una colonia y viven en el mar, ¿ok? Perdón. Por ejemplo, las algas pardas, así como les explicaba. Las algas pardas pueden alcanzar hasta 60 metros de longitud, ¿ok? Y forman parte de esta clasificación, no forman parte del reino vegetal. Y por lo general, un protista equivale a una micra, ¿ok? Ese 1U, que parece una U, es un símbolo griego, ¿ok? M quiere decir una micra, ¿ok? Un micrómetro, una micra, un micrómetro, y equivale a 0,001 milímetros. Si buscamos una regla, yo tengo una regla por aquí. Si buscamos una regla, y aquí vemos que en un centímetro tenemos 10 milímetros, ¿cierto? Acá en esta regla, vemos que de acá a acá hay 1 centímetro, ¿verdad? En cada una de esas rayitas, todos hemos visto una regla, en cada una de esas rayitas hay 1 milímetro,
¿cierto? Un cosito de esto, un bichito de esto, tiene 0,001 milímetros. O sea, es muy pequeñito. En este milímetro que tenemos acá, entre el 0 y el 0,01, ¿ok? Tenemos un 0,001 micras o 0,001 milímetros para que podamos ver a este ser vivo, ¿ok? Obviamente necesitamos un microscopio, porque no podemos verlo a simple vista. Y los más grandes que podemos ver, como las algas pardas, es gracias a esas colonias que se forman, ¿ok? Normalmente hemos visto goteras, ¿ok? Vamos a imaginarnos las goteras, cualquier gotera que está en la calle, ¿ok? O donde cae normalmente una gota. ¿Qué se forma en esas goteras cuando nosotros vemos aquel charco de agua o aquella cantidad de agua que siempre cae una gota ahí? ¿Ok? ¿Qué vemos normalmente ahí alrededor? O en una piscina que no se mueven las cosas. ¿Qué vemos allí? ¿Qué se le crea a esa piscina? Hola, ¿aló? No lo sé. Profe, como A esa piscina, que se me corta un poco el internet igual. ok, a esas piscinas, ok, o a esas goteras que vemos normalmente allí, se les crea así como una capa verde, como un limo, como unas algas, ¿cierto? Pero esas algas, cuando son una gotera normal, o sea, que cae la gota constantemente, hay organismos tanto protistas como microalgas de reino Plantae, ¿ok? Y realizan fotosíntesis. Entonces, al partir del medio que ellas se encuentran, ¿ok? Necesitan el agua para vivir. Normalmente esas bacterias tratan de llegar ahí o ya están en el agua, lo que hacen es reproducirse, ¿ok? Y crear esta limosidad, ¿ok? O este tipo de alga que conocemos como alga, pero no es un alga, dentro de las piscinas y todas esas cosas. O si dejamos una botella de agua contaminada afuera en el que le dé la luz solar, vamos a ver que al tiempo va a haber muchas algas dentro de esa botella, a pesar de que la botella esté cerrada, ¿ok? Y ellos mismos van a empezar a reproducirse. Eso era un experimento que íbamos a hacer en el laboratorio, pero lo haremos cuando volvamos, ¿ok? Para que puedan ver de que cerramos la botella con agua contaminada, lógicamente, un agua potable del grifo no va a hacer eso, por los elementos químicos que tiene. Y lo vamos a dejar al sol y vamos a ver que al tiempo, a la semana, esa botella va a estar verde, ¿ok? Pero si pasamos a otro tema, vamos a ver los organismos fungi. Y fungi ya les había dicho que es igual a los hongos, ¿ok? Este reino, lógicamente, habla de los hongos y los microorganismos. Los microorganismos que actúan como hongos, como las levaduras del pan o los mohos que vemos normalmente en invierno, ¿ok? O en los bosques. Los hongos son heterótrofos, quiere decir que necesitan comerse algo, ¿ok? Es como nosotros los animales, necesitan comerse algo y adquieren su alimento mediante la absorción de moléculas disueltas, ¿ok? Y se diferencian de otros miembros del reino porque poseen una pared celular en combinación con otros químicos. En la célula de los hongos, ellos no necesitan solamente la membrana plasmática como nosotros o la pared celular como los vegetales, ¿ok? Ellos necesitan la unión de otros elementos como la quitina y los glucanos, que son los glucanos son un tipo de azúcar y la quitina es un tipo de proteína, ¿ok? Ellos necesitan esa unión de esos elementos químicos o de esos compuestos químicos en su pared celular, ¿ok? Para que pueda ser más resistente. Se han registrado muchísimos tipos de hongos, ¿ok? Mientras que aproximadamente se han registrado 70 bioluminiscentes. No sé si han leído las noticias que en algunas costas se ha visto la bioluminiscencia de algún tipo de alga. ¿Ok? La bioluminiscencia es cuando un organismo es capaz de emitir luz. ¿Sí lo han visto? ¿Vieron la noticia hace poco o hace como 3 semanas?
que era como azul. Estaba la marea como color azul fosforescente en la noche. ¿Os recuerdan la película Avatar? En la película Avatar, los organismos irreales de esa película, lógicamente, hacían una bioluminiscencia, ¿ok? Eso se hace a partir de algunas enzimas, etcétera, algunos compuestos químicos para que puedan ser bioluminiscentes. Sin embargo, los hongos son descomponedores. Ellos a partir de la materia inorgánica, ¿ok? Van degradando, degradando, degradando hasta ser los elementos más pequeños y así poderlos consumir. Algunos viven en el suelo y otros viven en el agua, ¿ok? Algunos hongos viven tanto en el suelo y otros viven en el agua. Sin embargo, nosotros por lo general, pensamos que los hongos tienen raíz y los hongos no tienen raíz. Tienen algunos tipos de rizomas que los ayudan a sostenerse del suelo, sin embargo no son raíces, ¿ok? Algunos forman reacciones parásitas y otros simbióticas con animales y plantas. Al igual que las bacterias, ellos pueden ser tanto parásitos y perjudicar al organismo como un hongo micético, ¿ok? Un hongo humano, como lo que vemos normalmente, como la clamidia, ¿ok? Que afecta mucho a las mujeres y hombres en la parte sexual, pero no solamente eso, sino también a los bebés en cuanto a la lactancia, etcétera, etcétera. Este se caracteriza por tener algunas manchas blancas en la boca y lógicamente necesitan el medio acuoso, el medio líquido para poder vivir, ¿ok? Y es un tipo de parásito. Sin embargo, también están las simbióticas. Las relaciones simbióticas de los organismos, como por ejemplo con las plantas, cuando se mezcla con un moho, con un tipo de musgo, ¿ok? Y un hongo, se crea un líquen. Así como los licántropos que hablábamos de que son los hombres lobos, los que conocen un poco ese tipo de mitología, sabemos que existe entonces una simbiosis entre la planta y el hongo, ¿ok? Se crea una simbiosis y por eso se llama líquen, ese tipo de planta, ¿ok? Es una unión de una briofita con un hongo. Sin embargo, en los animales, ahora se me escapa una reacción simbiótica de un hongo con un animal. Pero parásitos hay muchos, ¿ok? Tanto en el reino animal como en el reino plantar. Sin embargo, este reino está relacionado con los bosques frondosos, ¿ok? Normalmente vemos los hongos en aquellos bosques muy frondosos, pero las levaduras que las tenemos en la cocina o en el pan que nos comemos a diario son un tipo de hongos presentes también en la cerveza, en algún tipo de vino, ¿ok? Normalmente también están en nuestros alimentos. Y estos se encargan de descomponer, ¿ok? Algún tipo de alimento. Como por ejemplo la levadura, necesitamos que este tipo de hongo actúe o se alimente de los azúcares de la masa para que pueda crear gas, ¿ok? Y es lo que hace que la masa suba. Sin embargo, también tenemos la levadura de cerveza, también tenemos la levadura o el proceso de fermentación de algún tipo de licor, ¿ok? Y no solamente de licor, también de otros tipos de alimentos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a fungi? No. Ok. Si no tenemos ninguna pregunta con respecto a fungi, vamos a pasar a las plantas porque ya se nos va a acabar la hora y debemos también dar la actividad de hoy. En el reino Plantae, ¿ok? Sabemos todos que son las plantas, son fotosintéticas, etc. En el reino Plantae se incluyen las plantas vasculares y las no vasculares, ¿ok? Las plantas vasculares son aquellas que conocemos que tienen raíz, tallo y hoja, ¿ok? Son todas esas plantas que tienen una raíz para absorber, un tallo para sostener y unas hojas para realizar fotosíntesis. Y las no vasculares son aquellas que no poseen raíz, tallo y hoja, como las algas, ¿ok? Sin embargo, en estos grupos también están incluidos los musgos, que fueron los que le comenté que no son vasculares, pero por lo general se mezclan con los señores hongos
Las hepáticas, que también necesitan mucha humedad y por lo general están adheridas a los troncos de los árboles en los bosques, ¿ok? Los licopodios, que eran los que estaba comentando, que son esos musgos ligados con hongos. Los equisetos, helechos, espermatofitas. Los equisetos y helechos son esas plantas prehistóricas, ¿ok? Actualmente, cuando la prehistoria, los señores dinosaurios que vemos aquellos en los tiempos jurásicos, existían unas plantas que no se reproducían por flor, ni se reproducían por división. Las algas se reproducen por división y por esporas, perdón, por división, y las vaculares se reproducen por flor, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito, eso lo debieron haber visto en octavo, pero igual se los voy a explicar. Las plantas vaculares tienen una flor, la flor se fecunda como un bebé, ¿ok? Como una guagua. Esta flor, al unirse el espermatozoide y el óvulo, que no es espermatozoide, es el polen, ¿ok? Crean un fruto, ¿ok? En realidad crean la semilla crea un fruto que es como el embarazo, ¿ok? Y este fruto da origen a otro ser, ¿ya? A partir de la flor. En las no vasculares no pasa eso. En las algas solamente necesitan dividirse, o sea, cortarse una porción para que pueda crecer otro organismo. En las equisetas y en los helechos se necesita una espora. Es aquella espora que vemos en una cápsula y cuando están las condiciones perfectas, se libera esa espora y esa espora va por allí, ¿ok? Se planta en cualquier lado, por el aire, por el agua, ella empieza a viajar y cuando ya está estable, ese bebé, ¿ok? Esa espora es un bebé chiquitito, es una guagua chiquitita, es un embrión, eh, crece, empieza a crecer cuando las condiciones están perfectas. Por eso todavía vemos las equisetas y vemos los helechos, porque esas esporas pueden durar millones de años, como son estas dos señoras que vemos acá, ¿ok? Y las vemos desde la prehistoria. Esas señoras empezaron a evolucionar desde allá, desde la época jurásica. Las espermatofitas, que son las que conocemos normalmente, las gimnospermas y las angiospermas, que son las plantas que vemos totalmente en todos los árboles, ¿ok? Son aquellas plantas que tienen flores y producen frutos. Sin embargo, en la taxonomía de las plantas observamos que existen divisiones y superdivisiones, ¿ok? Como les había hablado, existen las pteridofitas, que son las equisetas y los helechos, las espermatofitas, que son las que producen algún tipo de polen, las gimnospermas, que son las niñas, ¿ok? Espermatofita es de hombre masculino y gimnosperma es que habla de mujer, ¿ok? De ginecólogo, gine quiere decir aparato reproductivo femenino, vagina, ¿ok? Tiene que ver ese prefijo. Y angiosperma es cuando se combina todo. Entonces, vemos que hay grandes grupos donde se absorbe o están las plantas, ¿ok? Entonces, ya sabemos que en esas características contienen a los pequeños musgos, las lentejas de agua, enormes árboles, como las secoyas, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay una amplia variedad, ¿ok? Hay muchísimos organismos vegetales. Y las plantas, sin alguna excepción, son multicelulares y eucariotas. Perdón. Sabemos entonces que las plantas están compuestas por células eucariotas con núcleo verdadero y que es una aglomeración o una colonia de muchas células vegetales, ¿ok? Lógicamente. Las investigaciones científicas demuestran que las plantas han evolucionado desde antepasados acuáticos que poco a poco fueron migrando hacia la superficie terrestre. Cuando hablábamos de aquellas algas verdeazules que no eran consideradas algas, pero hacían fotosíntesis, si se acuerdan que crearon la atmósfera, recuerden que a partir de la creación de la atmósfera también los océanos se fueron secando, ¿ok? Antes toda la Tierra totalmente era prácticamente agua, pero poco a poco esos niveles de agua fueron descendiendo, las tierras fueron floreciendo, literalmente estas plantas fueron migrando, ¿ok? Hacia las algas, perdón, fueron migrando hacia la superficie de la Tierra, o la Tierra como tal, hasta la superficie continental, y
lógicamente necesitaban evolucionar y poco a poco fueron evolucionando hasta crear una raíz tallo y hoja que son las angiospermas que conocemos hoy en día. ¿Ok? Sin embargo, sabemos que existen múltiples biomasas, ¿ok? O múltiples grupos de plantas y que existen distintos tipos de biomas. Están los acuáticos, están los de pradera o los de tundra, están, por ejemplo, acá mismo en Chile se ven mucha diversidad vegetal. Sabemos que al sur tenemos prácticamente la parte como boscosa porque llueve mucho, porque hay mucho frío. Sin embargo, también tenemos la Antártida, que hay tipos de plantas que viven en aquel tipo de ambiente, ¿ok? Y tenemos también, por ejemplo, en el desierto no es un desierto, pero en la zona prácticamente muy árida, muy desértica, muy seca, de Arica y el norte, ¿ok? Allí podemos ver otro tipo de plantas como las suculentas, que son aquellas plantas que almacenan agua, que son algunos tipos de cactus, etcétera, etcétera. Y acá en la región metropolitana también podemos ver otro tipo de plantas. Depende del clima, claro. Vemos aquellas plantas que son típicas, gimnospermas, donde tienen una raíz tallo y hoja, ¿ok? Una raíz tallo y hoja típica de todas las plantas y realizan hasta un proceso de invernación, se le caen las hojas, que las estamos viendo ahora en otoño, perdón. Los representantes de este reino juegan un papel vital en el mantenimiento y desarrollo de la vida del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que las plantas juegan un papel fundamental en el mantenimiento y desarrollo del planeta? Cuéntenme. ¿Qué hacen las plantas que nos ayudan a nosotros y a crear o a mantener el planeta? El oxígeno. El oxígeno, a partir de la fotosíntesis, lógicamente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, todas las plantas, ok, todos los organismos de este reino realizan un proceso para comer. Lógicamente sabemos que todos los organismos necesitan comer y estos realizan un proceso llamado fotosíntesis, que ellos a partir de la luz solar, el agua y algunos elementos, principalmente el dióxido de carbono que nosotros emitimos al momento de exhalar, ¿cierto? En el intercambio gaseoso de los pulmones, nosotros inhalamos oxígeno, nosotros los seres vivos, los animales, perdón, inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, o CO2, ¿ok? En la fórmula química es C de carbono, O de oxígeno y 2 porque está en forma gaseosa. Necesita ser una molécula gaseosa para poder considerarse dióxido de carbono. Las plantas necesitan luz, agua y dióxido de carbono para poder comer, ¿ok? Y ellas a través de un proceso metabólico, así como nosotros obtenemos energía en las mitocondrias a partir del azúcar, ellos necesitan dióxido de carbono, agua y oxígeno, dióxido de carbono, agua y luz solar para tener su proceso metabólico y generar oxígeno, ¿ok? Ellos consumen el dióxido de carbono y expulsan oxígeno y nosotros consumimos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Es como un ciclo, Profe, ¿ok? ¿Sí? ¿cómo una alga va a obtener luz solar y dióxido de carbono si está bajo el agua? Las algas. Las algas, recuerda que el agua actúa como un refractante de la luz. En física van a ver que la luz traspasa, ¿ok? Tiene una profundidad de alcance donde el agua, como por su efecto cristalino, actúa como un refractante de luz. Y la luz llega a las plantas mediante fotones, que son como líneas de energía, ¿ok? Que viajan a través de todas las moléculas de agua y llegan al cloroplasto de la célula de la vegetal, ¿ok? Por eso, así la planta esté debajo del agua, claro, tiene que estar en una superficie donde dé la luz. Ya llega un momento en la superficie, en la profundidad del océano que no llega la luz solar, ¿ok? Las plantas vasculares o acuáticas o las algas que estén dentro del océano o el mar necesitan tener una profundidad no mayor para que la luz pueda llegarles a pesar de que esté lleno de agua, ¿ok? Y ellos igualmente necesitan la luz. Y el CO2 lo obtienen no solamente del agua. Recuerden que el agua constantemente está en una reoxigenación.
El CO2 también lo obtienen de los animales acuáticos. Recuerden que el agua, no toda el agua está oxigenada. Por eso normalmente cuando tenemos una pecera, ¿ok? Necesitamos un motorcito o una bomba de agua que genere aquella circulación de oxígeno en la pecera. Porque el pez, al igual que todos los animales, consumimos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, ¿ok? Y el pez lo hace a través de las branquias, ¿ok? El pez consume el oxígeno del agua a través de las branquias, pero también expulsa dióxido de carbono, ¿ok? Y eso también es consumido por las plantas acuáticas, ¿sí? Sí. Ok, pero últimamente, muy reciente, en el 2019, hallaron una planta, una solita, que no realiza fotosíntesis. Y es esta señora fea que vemos acá. Bueno, no la podemos decir fea porque es una planta, ¿ok? Es una señora que está acá abajo, que se llama Gastrodia, no lo he leído, por cierto, les soy sincero, Gastrodia corus immensis, así se llama. Fue hallada en Asia y es una señora planta que no realiza fotosíntesis, ¿ok? Es la primera planta que se demuestra que no necesita un proceso fotosintético para vivir. Sin embargo, esta no necesita la luz solar, agua y dióxido de carbono para producir su alimento, pero es saprofítica, o sea, necesita descomponer como los hongos para poder comer. Entonces, todavía están en la disputa si es un vegetal, porque tiene células vegetales, o si es un hongo, pero no tiene no corresponde a los organismos micéticos como los hongos. Entonces, están todavía en esa pelea de para dónde va a ir, ¿ok? Por otro lado, tenemos el reino animal, que no es muy distinto y lógicamente lo vamos a ver mucho. Esta cosa que vemos aquí de colores, ¿ok? Donde dice dominio, reino, filo, clase, división, orden, familia, género y especie, habla de las categorías taxonómicas. Y esa es una de las clases próximas que vamos a tener, ¿ok? Por cierto, dentro de 2 semanas específicamente vamos a tener esta clase. Y ahí es donde vamos a ver que todos los organismos tienen un dominio, que es el tipo de célula que tiene, un reino, que es lo que estamos hablando, un filo o división, ¿ok? Que es la categoría en donde están. Por ejemplo, nosotros tenemos una división mamalia, porque somos mamíferos, ¿ok? El ser humano como tal. Están las aves, están las briofitas, que fueron lo que le expliqué en plantas, ¿ok? O están las angiospermas, las gimnospermas, ¿ok? Eso se lo expliqué ahorita en plantas. Pero en las divisiones o filos son aquellas categorías donde empieza a desarrollarse un ser vivo, o empiezan a ubicar a un ser vivo. La clase, el orden, la familia, el género, hasta llegar a la especie, ¿ok? Si son nuevas. En este grupo encontramos los organismos más numerosos de la Tierra, que son los animales, y lógicamente nos incluyen a nosotros los seres vivos, los seres humanos, perdón. Generalmente la taxonomía de los animales incluye reino, ¿ok? Filo, clase, orden, subespecie, suborden, perdón, familia, subfamilia, género y especie. Sin embargo, algunos pueden tener muchísimas más, como el ser humano. En la taxonomía del Homo sapiens encontramos subreino, subfilo, superfilo, intrafilo, ¿ok? Y muchos otros tipos de taxonomía para que podamos llegar hasta nosotros. Tribu y hasta subtribu, ¿ok? El primer Homo sapiens conocido no tenía el nombre de Homo sapiens. Sin embargo, fue como la transición. Es esa transición que existe entre nuestros primos, los monos, los simios, ¿ok? Y el Homo que conocemos, los Homo sapiens, sapiens que conocemos hoy en día. Y como pueden ver acá en la escala evolutiva, está el primer organismo Australopithecus, así se llamaba. Australo porque fue conocido, fue encontrado principalmente en esa población, ¿ok? En ese continente australiano. Y Pithecus porque tenía otra característica que lo diferenciaba. Luego ese señor Australopithecus, a pesar de los años, mucho tiempo, empezó a evolucionar poco a poco y a desarrollar nuevas habilidades. Y por eso encontramos el Homo habilis, ¿ok?
este Homo habilis que estamos acá. Pero no estamos hablando de los animales como tal. Y les voy a buscar una imagen para que sea más rápido porque ya se va a acabar la clase, faltan 15 minutos. Vamos a hablar de los filos animales, ¿ok? Los filos animales existen, los animales invertebrados y los animales vertebrados, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos ver acá, en esta imagen. Están los animales vertebrados e invertebrados, ¿ok? No se ve bien. Vamos a ver si se ve por acá. Sabemos que los invertebrados son aquellos que no tienen huesos, ¿cierto? Y los vertebrados somos todos los que tenemos huesos. Sin embargo, si vemos una línea evolutiva de los animales, invertebrados, millones. Insectos, arácnidos, miles y millones de animales. Están las lombrices, que son los nemátodos, etcétera, etcétera. Y esa clase, yo la tengo acá en octavo básico. Vamos a ver si la encuentro acá, para que la leamos más rápido. ¿Ok? Vamos a ver si la encontramos acá. Los animales vertebrados podemos encontrar... Ah, está acá, miren. Estaba acá con ustedes mismos igual. En los animales invertebrados podemos encontrar los protozoarios, que son aquellos organismos también que son capaces de causarnos una infección, ¿ok? O una enfermedad. Y están también los cordados, ¿ok? Que son estos animalitos que vemos acá arriba. En la línea evolutiva, los animales no siempre fueron todos los animales como los conocemos hoy en día, ¿ok? Fueron evolucionando proceso por proceso, poco a poco. Como vemos acá, hay una línea evolutiva, ¿ok? Que parece un árbol. Y allí es donde se van ramificando todas estas especies, ¿ok? Y podemos ver que están las esponjas, están las planarias, ¿ok? Están los nemátodos, los equinodermos, que son las estrellas de mar. Y ahí es donde empezamos como tal a ver los anélidos, que son aquellas lombrices, ¿ok? Los moluscos, que son todos los que están en el mar, como los pulpos, calamares, almejas, ostras, todas esas cosas que están en el mar, ¿ok? Los artrópodos, donde encontramos todos esos organismos como las hormigas, las arañas, los cangrejos, las mariposas, los escorpiones, ¿ok? Son todos esos tipos de artrópodos. Y muchos insectos, la mantis religiosa, etc. Y aquí podemos hablar todo el día con respecto a estos animales. Pero lo que quiero que diferencien es que existen unos animales cordados, ¿ok? Así se llaman, cordados, que tienen unas características distintas a los invertebrados. Los invertebrados son aquellos que carecen de algunas funciones, al igual que los cordados, ¿ok? Los cordados son aquellos animales que poseen 5 características específicas. Tienen un desarrollo embrionario similar, ¿ok? A pesar de su condición, sean mamíferos, ¿ok? O estén dentro de un huevo, ¿ok? O estén dentro de la misma madre, tienen unas características similares. Por lo general, ya tienen sistema nervioso, ¿ok? Y tienen una columna vertebral por donde pasa el cordón nervioso, al igual que todos los seres humanos, ¿ok? Y empiezan en los agnatos. Estas señoras que están acá donde están las anguilas, ¿ok? Es un tipo, no es una anguila, pero son similares, es una lamprea, ¿ok? Aquí se encuentran los animales agnatos. Luego, evolutivamente, están los peces cartilaginosos, donde encontramos a los tiburones, ¿ok? Y a las rayas, a los tiburones y a las grandes rayas, mantarrayas y todas esas animales cartilaginosos, donde no tenían hueso, no tenían unos huesos específicos, ¿ok? Sino que tenían cartílago, así como el que está en la oreja, ¿ok? Que no es hueso como tal, o el que está en la punta de la nariz.
que nos da la forma, ¿ok? Pero no es un hueso real. Por otra parte, evolutivamente, en la línea evolutiva siguen los peces óseos. ¿Qué son esos peces que normalmente vemos en las películas? Los Nemo, Dory y todos esos peces que conocemos, ¿ok? Y que comemos. La reineta, el jurel, son peces óseos. Luego de los peces óseos empezaron a evolucionar los anfibios, ¿ok? Los anfibios, que son aquellos animales que pueden estar en dos condiciones, tanto en el agua como en la tierra. Como los sapos, ranas, algún tipo de salamandra, etc. Por otra parte, primero evolucionaron los reptiles. Aquí en esta imagen encontré un error. Evolutivamente, primero fueron los reptiles, ¿ok? Y acá dice que fueron primero las aves, o al menos en esta línea evolutiva dicen que primero fueron las aves. Primero fueron los reptiles. En la época jurásica empezaron a desarrollarse estos reptiles y conocemos la era de los grandes dinosaurios, ¿ok? Donde estos necesitaban la luz solar para poder moverse. Recuerden que son animales exotérmicos, son animales que necesitan del calor del ambiente para poder moverse. No somos nosotros que somos endotérmicos y generamos nuestra propia energía, ¿ok? Este tipo de animales, los reptiles, igual los anfibios, son exotérmicos. Ellos dependen del clima que hay fuera para poder desarrollarse. Por último están las aves, que hay millones de aves, y los mamíferos, ¿ok? La diferencia entre los aves y los mamíferos es que los mamíferos amamantan. A todos los seres vivos mamíferos tienen que amamantar las madres, amamantan a sus crías y poseen pelo. Todos los animales mamíferos poseemos pelo, algún tipo de vello, ¿ok? O cabello. Mientras que las aves, lógicamente, todas poseen plumas. Los reptiles y algunos anfibios poseen escamas, ¿ok? Algunos anfibios son venenosos y poseen branquias porque están en ambos ambientes. Pueden poseer tanto branquias como pulmones, o en alguna fase de su vida poseen branquias y luego pulmones, como por ejemplo las ranas, que al principio, en su etapa larva, la etapa de renacuajo, poseen branquias, ¿ok? Y luego desarrollan sus pulmones como anfibios, como ranas, perdón. Lógicamente están los peces cartilaginosos y los peces óseos, ¿ok? Que lógicamente están dentro del agua y poseen solamente branquias. Y los agnatos, que también están dentro del agua y poseen branquias. Igualmente la mayoría de todos estos que vemos acá abajo poseen branquias. Sin embargo, para que vamos resumiendo, todos estos organismos están dentro del reino animal, ¿ok? Y lo más grande que debemos saber es que existen los animales invertebrados y los animales vertebrados, ¿ok? Eso es lo más grande que podemos deducir, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Ok, y para ir cerrando la clase, acá les dejo, porque esta clase la voy a subir ahora mismo para que puedan hacer la actividad de hoy. Las características principales de cada uno de los reinos, ¿ok? Acá tenemos el reino bacteria o el reino, ¿cómo se llama el reino bacteria? Tan rápido. ¿Mónera? Monera, exacto, correcto. 7. Está el reino protista, ¿ok? Está el reino fungi, planta y animal. Son los 5 reinos que vamos a tocar hoy día, ¿ok? Y por último está la actividad del día de hoy, que dice que realicemos una biografía resumida de los aportes que tuvo en la taxonomía el señor Carlos Linneo. Entonces, yo voy a investigar quién fue el señor Carlos Linneo, voy a leer toda su biografía, ¿okay? Y voy a hacer un análisis, un resumen de qué aportó él a la taxonomía, ¿sí? Y por otra parte, vamos a nombrar los filos y divisiones del reino Plantae y del reino Animalia. ¿Ok? Así como les expliqué toda esta parte, ¿ok? Estos son los filos del reino Animalia. Existe el filo protozoa, el filo esponja, el filo nematode, el filo equinodermo, el filo agnato, el filo cartilaginoso, el filo peces óseos, el filo anfibio, ¿ok? Esos son los filos que deben investigar. Entonces, vamos a hacer un cuadro, ¿ok? Un cuadro donde diga plantas y animales, ¿ya?
y colocamos las divisiones de las plantas y los filos de los animales. Le digo divisiones y filos porque esos son los nombres correctos, ¿ok? Los divisiones en plantas y filos en animales. Según el orden evolutivo. Por eso les coloqué la imagen, ¿ok? Según la línea evolutiva, que es esta gris que ven allí en la imagen, van naciendo cada uno de esos seres vivos, ¿ok? Eso es lo que debemos hacer. Y ya les voy a subir la clase. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Profe, ¿la guía es para el día? La guía es para el viernes. Les voy a dejar la guía para el viernes. Para que puedan realizarla con tiempo, ¿ya? ¿Sí? Sí. Entonces, les voy a subir la guía para que puedan verla y también puedan descargarla, lógicamente. ¿Ok? Igualmente ya podemos dejar de grabar para que podamos ir a otra clase porque creo que ya finalicé la mía. Vamos a dejar de grabar. Sin embargo, si no tienen ninguna pregunta, perfecto, ¿ok? Igual vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas hoy.